Santo Evangelio para esta ocasión, según Marcos, capítulo 10, comenzando a leer en el verso 2. Dice así el Evangelio para esta ocasión. Y se le acercaron algunos fariseos para ponerle a prueba. Le preguntaron si era lícito que un hombre divorciase de su mujer. Y respondiendo, él les dijo: ¿qué os manda Moisés? Y ellos le dijeron: Moisés permitió al hombre escribir una carta de divorcio y repudiarla. Pero Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, que ningún hombre lo separe. Y ya en la casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre eso. Y él les dijo: cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y le traían los niños para que los tocara, y los discípulos los reprendieron. Pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejad a los niños, vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son de estos es el reino. En verdad os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en sus brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Aleluya, Señor, tú tienes aleluya, 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 Señor, querido, tú tienes aleluya, 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 aleluya. Gracias y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Jesús enseña sobre el matrimonio y el divorcio. Vimos en Génesis, ¿verdad?, de la creación, cómo nos hablaba un poco de ese tema. Y vemos también ahí cómo se nos habla de esa imagen y semejanza de Dios por la cual fuimos creados, y que en Jesús nosotros pues recuperamos esa imagen y semejanza de Dios. La fe va creciendo y va operando en ese amor de Dios. Tenemos altas y bajas, pero seguimos perseverando para crecer y operar a esa imagen de Dios. Y algo de eso es lo que está hablando aquí, ¿verdad?, acerca del matrimonio, y que es en verdad un pacto. En inglés ella le llama marital covenant. Y lo digo porque esta semana estuve allá en Chicago y me dieron la predicación del último día. Así que era este tema, y pues lo prediqué en inglés, y ahora estoy en español con ustedes. Gloria sea a Dios, ¿verdad? Pero ¿qué vemos aquí? Que los fariseos
están tratando de ¿qué? De poner a prueba a Jesús. Estaban tratando de desacreditarlo, de acusarlo de ser un falso maestro, un falso profeta, acusarlo de enseñar en contra o de violar la ley de Moisés. Pero Jesús es sabio, ¿ah? Como en otras ocasiones vemos también en los evangelios, Jesús no le dio una respuesta directa a la pregunta de ellos, sino que en cambio redirige la pregunta y les dice: ¿y qué es lo que mandó Moisés? ¿Qué es lo que mandó Moisés? ¿Ah? Ellos querían que él contestara, pero le dice: díganme ustedes qué fue lo que mandó Moisés. Y ellos responden diciendo: bueno, Moisés permitió escribir una carta de divorcio, que en otras palabras es romper o terminar ese pacto matrimonial. Jesús le contesta diciendo: a causa de la dureza de vuestro corazón, Él escribió ese mandamiento para nosotros. El argumento de Jesús entonces no se basa en una concesión permisiva de Moisés en la ley, sino en la autoridad de esa voluntad, de esa intención, de ese propósito, como en el Génesis, a la ayuda idónea, a imagen y semejanza de Dios. ¿Está qué? El amor, la bondad, la gracia, por la cual Él creó todo lo que existe y nos creó a nosotros. Así que desde el principio crea al ser humano en esa imagen y semejanza. En otras palabras, lo que está diciendo Jesús es: si ustedes vivieran en la imagen y semejanza de Dios, si ustedes vivieran a la luz de su bondad, con la gracia de su bondad, en la gracia de su amor, no habría que preguntarme esa pregunta. No tendrían que preguntarme esa pregunta. Porque en un compromiso de amor, si usted vive en amor, pues no hay que hacerse la pregunta del divorcio. Crezca en el amor, opere en el amor, a la imagen y semejanza de Dios, y no va a haber que hacerse esa pregunta. ¿Que van a haber problemas? ¿Que van a haber situaciones difíciles en el matrimonio? Sí, lo va a haber. Pero si se aman, se pueden reconciliar. Ahora, si no se aman, ahí la cosa que está difícil, ¿ves? Pero yo le pregunto para ponerlo a prueba, pero Jesús le dice: oye, pero es que usted, la dureza de corazón de usted. ¡Wow! Está fuerte. Y bueno, podemos abundar un poco más en este evangelio, pues habla de una manera bastante cerrada. En los otros evangelios Jesús se ponen palabras de Jesús por causa de la infidelidad. Si hay infidelidad, pues, o sea, entonces lo que está diciendo, un convenio matrimonial o un compromiso matrimonial tiene que ver con amor, tiene que ver con fidelidad, tiene que ver con fe, tiene que ver con bondad, tiene que ver con ayuda mutua o ayuda idónea entre unos con otros, ¿verdad? Y si no está esos elementos, especialmente el del amor y el de la fidelidad, pues ahí entonces se ha roto ya con ese propósito de Dios, en ese sentido, ¿verdad? La dureza de los corazones rechaza esa oferta misericordiosa de Dios de parte que debe ser parte de nuestra vida. La dureza del corazón es rechazar y rechazar recibir y vivir en la bondad, en el amor, como mencionamos ahorita, ¿verdad? El matrimonio es esa alianza de amor y fidelidad. La pareja que vive en el matrimonio de imagen y semejanza de Dios, pues entonces puede dedicarse a crecer, a operar, y será duradero, será perseverante, buscarán la resiliencia en las situaciones de dificultad, buscarán de la paciencia, que es don del Espíritu, buscarán del respeto, de la mutua comprensión, de la mutua compasión, de la ayuda, del consuelo, de la habilidad de reconciliarse, independientemente de las circunstancias atenuantes
o las situaciones adversas o condiciones críticas en las que nos encontremos. Todos podemos ver la dureza de los corazones. No se aplica solamente al pacto matrimonial. Si como personas, como seres pensantes, como seres que planifican, interactúan socialmente, si todo eso, que es la vida, ¿verdad? Podríamos decir, o es parte de la vida, ¿verdad? Uno se deja llevar por los impulsos o por los propios deseos. Ay, pues si me siento bien haciéndolo, pues lo sigo haciendo. Si vivimos así, ¿verdad? Si vivimos así, ¿verdad? Si vivimos con egoísmo, si vivimos con concupiscencia, ¿verdad? O en pecado, o nos dejamos llevar por las tentaciones del mal, entonces nosotros mismos nos estamos distanciando, rompiendo nuestro pacto para con Dios. La alianza de una nueva vida de perdón y paz que nos ofrece en Cristo Jesús, que entregó su vida por nosotros. Así que no solamente se trata de ese pacto matrimonial, también nuestro pacto con Dios debemos perseverar en esa fe que opera en el amor de Dios, ¿no? Que es fiel para con Dios, que honra a Dios, que le da honor, que le da alabanza, que se dedica a servir la causa del reino, la enseñanza de Jesús. Es por ello que Martín Lutero recomienda y lo recuerda a nosotros que el pacto bautismal, el pacto del santo bautismo, la gracia salvadora allí manifestada, el amor redentor de Dios también manifiesto en Jesucristo, lo que Jesús hizo en la cruz y en la resurrección, ¿verdad? Ese perdón, esa paz para con Dios, es lo que entonces, recordando ese bautismo diariamente, nos ayuda a enderezar nuestra vida, a perseverar en esa gracia de Dios, en esa buena noticia, la del reino y la comunión del Espíritu Santo. Pero ese pacto para con Dios no es solamente personal o individual en cuanto al santo bautismo, porque cuando nos bautizan, ¿a qué venimos a ser parte? ¿Entramos a dónde? Al pueblo de Dios, a la comunidad de fe, a la iglesia. Y la iglesia también tiene un pacto para con Dios. Entonces ese artículo 7 de la confusión de Apul, confesión, debe decir, la confesión de Apulgo, ya está confundido, ¿verdad? No, la confesión de Apulgo, ¿verdad? Tenemos allí, ¿qué pasa? La definición de iglesia en ese artículo 7 dice que es la congregación de los santos. La iglesia es la congregación de los santos en los cuales el evangelio se enseña correctamente y los sacramentos se administran correctamente. Estoy traduciendo literalmente del inglés, pero en español son palabras similares. Gracias a Dios, ¿verdad?, que en los evangelios nos ayuda a ampliar un poco la definición que ahí está de iglesia, ¿verdad? Porque si lo dejamos como que la iglesia es la congregación de los santos que se reúne alrededor de los evangelios y los sacramentos, pues uno puede pensar, bueno, pues si yo vengo el domingo de 10 a 12 más o menos, ¿verdad? Y lo del cafecito va a ser después, ¿verdad? Pero si vengo de 10 a 12 y allí me reúno con los hermanos y escucho la palabra y el pastor, que a veces se tarda un poquito, pero predica, ¿verdad? Entonces, y voy a la mesa de comunión, pues ya cumplí. Ese es corto, se está quedando corto, ¿sabes? Si así usted piensa, ya yo cumplí. Se está quedando corto. Así que, gracias a Dios que encontramos en la misma palabra, ¿verdad?, el Espíritu que nos mueve, que mueve nuestros corazones,
que nos invitan a seguir orando diariamente, o como Lutero decía, recordando diariamente ese bautismo, para vivir sirviendo a Dios, a la causa del Evangelio y la del reino, ¿verdad? Para dar gracias, para ser humilde, para dando la gloria a Dios todos los días de nuestra vida y vivir en comunión con Dios todos los días de nuestra vida. Es al igual que el pacto matrimonial, podemos habitar en la gracia de ese amor de Dios en conjunto con los demás hermanos y vivir esa fe renovada que renueva nuestras fuerzas, que renueva nuestra dedicación, perseverancia, resiliencia, paciencia, respeto, acompañamiento mutuo en la iglesia, el compartir de los dones y el fruto del Espíritu que sigue edificando nuestras vidas. Pero no se queda ahí, porque también estamos llamados a que a ir en el nombre del Señor, a compartir esa gracia y ese amor con el resto del mundo y con la creación también de Dios. ¿Acaso en el Génesis no está también la imagen y semejanza de Dios? ¿Para qué? Para que fructifiquemos, multipliquemos, ¿verdad? Edifiquemos y cuidemos de esa creación de Dios. Seamos los mayordomos de la creación de Dios. Así que hoy están los ambientalistas, ¿verdad? Y todos los científicos diciendo el calentamiento global y todas estas cosas. Y es serio lo que están diciendo. Es serio lo que están diciendo. Pero ya desde el principio, si nosotros vivimos en la imagen de Dios y semejanza de Dios, sabemos que tenemos esa responsabilidad como seres humanos. Y eso es parte del convenio que hacemos con Dios también, de cuidar la creación de Dios. Así que ahora nos lo están diciendo los ambientalistas, pero ya Dios nos los había dicho desde el principio, ¿verdad? Así que qué importante es eso, pero porque cuando no lo hacemos, nosotros nos estamos separando de Dios, estamos rompiendo ese compromiso con Dios, ese pacto para con Dios, ¿verdad? Qué interesante todo esto, hablando del matrimonio, mira lo que hemos llegado, ¿verdad? Mira lo que hemos llegado. Así que, pues, esas habilidades de reconciliación también se deben de dar en el mundo y del mundo para con la iglesia y de la iglesia para con el mundo alrededor. Y que pues se debe hacer aún en circunstancias atenuantes, situaciones de adversidad o condiciones de crisis de vida, ¿no? Hoy día nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma está superando el límite. Ya ahorita hablábamos del domingo de 10 a 12. Ya debemos de estar superando ese límite, ¿verdad? Del templo, de las paredes del templo, y ampliar esa definición del culto o de la adoración dominical de palabra y sacramento y ser la iglesia de Dios, abierta, conectando, acompañando, proclamando, testificando, sirviendo, comprometiéndose con las causas de justicia y la paz y la unidad, la inclusión, aún en la diversidad, por razón del Espíritu y del reino de Dios, ¿verdad? Proclamar y compartir esas buenaventuranzas, esas bendiciones, esas promesas de Dios en el mundo entero. Incluimos y cada día se incluirá en el pacto de amor y de gracia a más personas en el mundo. Eso es lo que esperamos, sostenidos a esa imagen y semejanza por la cual Dios nos creó y que en Jesucristo la recuperamos y que en el Espíritu Santo y su palabra perseveramos también hasta que nos toque ir. Gracias a Dios que encontramos, ¿verdad? Que en las Escrituras está esa bendición de Dios, ¿verdad? Y nuestro corazón entonces responde como el de un niño, ¿verdad? Y que se pone a los pies, que escucha, ¿verdad?
con esa mente abierta, ¿verdad? Como son los niños a veces, que se pasan preguntando, ¿y esto? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y la mamá tiene que explicarle ahí, ellos son curiosos y siguen buscando, ¿verdad? Así debemos de ser nosotros con Dios y con su palabra y con el Espíritu Santo para crecer en esa imagen de Dios, ¿verdad? Y que Dios nos reciba, aunque tengamos, ¿verdad? Aquí ya tenemos un niño grande que parece chiquito, porque el jamón siempre pregunta, oye, y pastor, ¿y por qué? Y hasta cuestiona y todas esas cosas, ¿verdad? Y yo me gozo cuando lo hace, porque dice, quiere profundizar más, quiere crecer más, ¿verdad? Y así debemos ser nosotros, sí que yo lo pongo como ejemplo, te tira al medio, ¿verdad? Pero no, así pasa, ¿verdad? La gracia de Dios. Gracias a Dios porque en su Hijo, nuestro Señor, y en esa comunión del Espíritu, podemos ser los enviados de Dios. En el ministerio, en la misión, en la evangelización, en el ser los redesarrolladores de ministerios, de alcance, ¿verdad? Congregación vital por Dios. Servicio en abogacía, sanación, restauración. Que así sea y que la paz que sobrepuja todo entendimiento guarde vuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Amén. Amén. Cantamos el himno Amar es entregarse, escrito a la página 433, 433.